Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a los últimos dos partidos correspondientes a los octavos de final que se van a estar jugando de este Mundial de Qatar. Ya tenemos a 6 de los 8 cuartos finalistas en esta competencia y hoy España versus Marruecos a las 18 horas horario catarí y Portugal contra Suiza a las 22 horario local estarán definiendo quiénes son los últimos dos equipos que se meten entre los 8 mejores de la competencia. Recordemos, estos cuartos de final van a estar comenzando el día viernes con 2 partidos. El sábado próximo vamos a tener los otros 2 compromisos y ya tendremos a los 4 semifinalistas de esta Copa del Mundo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el primero de los partidos desde las 18 horas, horario catarí, en el Estadio Ciudad de la Educación y con arbitraje del argentino Fernando Rapalini. España se estará viendo las caras contra Marruecos. El equipo europeo conserva el invicto en el historial general contra los africanos con 2 victorias y un empate luego de 3 enfrentamientos. La única igualdad se dio justamente en una Copa del Mundo, ya que se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa del Mundo pasada, en el Mundial de Rusia, en Kaliningrado, e igualaron en aquella oportunidad 2-2. Recordemos que España en ese grupo finalizó como primero, mientras que Marruecos lamentablemente no pudo pasar la primera fase. En esta oportunidad estarán buscando al séptimo cuarto finalista de este campeonato y en el caso de los españoles estarán buscando volver a esta instancia después de bastante tiempo, de hecho después de 12 años, porque la última vez que se metieron en cuarto de final fue cuando salieron campeones en Sudáfrica 2010. Por el lado de Marruecos estaban buscando por primera vez meterse entre los 8 mejores. Vamos a comenzar hablando del conjunto africano porque fue quien salió primero de estos dos equipos. Recordemos que lideró el grupo F con 7 unidades, es uno de los pocos países que todavía se mantienen invictos en esta Copa del Mundo. Igualó en primera instancia 0-0 con Croacia, luego dio el golpe, le ganó 2-0 a Bélgica y cerró su gran participación en la fase de grupo superando 2-1 a Canadá. Quizás como punto más a favor está su solidez defensiva, porque ese único tanto que recibió frente al equipo norteamericano fue un gol que se convirtieron en propia puerta, lo que quiere decir que hasta ahora Marruecos ningún futbolista del equipo rival ha podido convertirle. Marruecos lleva 3 encuentros contra representantes de la UEFA en mundiales con un saldo bastante negativo, 3 victorias, 5 empates y 5 caídas. Ante los dirigidos por Luis Enrique intentarán sostener el buen nivel que los trajo a los octavos de final por segunda vez en su historia. La otra vez había sido hace muchísimo tiempo, en el Mundial de México 1986, hace 36 años más específicamente. En aquella oportunidad terminarían cayendo en la ronda de 16 al perder por la mínima diferencia 1-0 frente a Alemania, que luego sería el subcampeón del torneo. Los 11 de Marruecos están bastante definidos porque su entrenador Walid Regragui no ha cambiado mucho la alineación en lo que va de esta Copa del Mundo y mantendría más o menos el mismo 11. En el arco, Yacine Bonu, los 4 defensores, Achraf Hakimi por derecha, Nayef Aouar y Romain Saïss los 2 centrales y Nosraï Mazraoui será el lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha, Sofiane Amrabat jugará como el mediocampista más posicional, a sus costados estarán Azzedine Ounahi y Abdelhamid Sabiri y los 3 futbolistas más ofensivos y las figuras del equipo serán por un costado Hakim Ziyech, por el otro Sofiane Boufal y el centro delantero y referencia de área será Youssef En-Nesyri. Por otro lado, la selección española arrancó de manera abayazante este Mundial de Qatar y parecía que se quedaba hasta con facilidad con el grupo E, pero finalmente quedó segunda detrás de Japón, la otra gran aparición del certamen. El equipo europeo desfiló en el estreno con una goleada 7-0 ante Costa Rica, que es hasta el momento la mayor diferencia de gol en resultado entre dos selecciones. Después empató 1-1 con Alemania y finalmente cayó 2-1 contra los nipones para con 4 unidades meterse como segundos en los octavos de final. España jugó 5 partidos en la Copa Mundial contra rivales africanos con 3 victorias, un empate y una derrota, conservando una racha de 3 encuentros sin caer. Este martes, como dije anteriormente, quieren volver a meterse entre los 8 mejores después de 12 años, porque la última vez había sido en Sudáfrica 2010. Hasta este momento, si nos referimos a los octavos de final, desde que cambió el formato de la Copa del Mundo, es decir, desde 1986 en adelante,
Será la octava vez que España esté alcanzando esta instancia, con las dos excepciones de las veces que fue eliminado en ronda de grupos, en Francia 98 y en el Mundial de Brasil 2014. Después, si contamos las 7 veces anteriores que estuvo en octavos de final, en 4 logró pasar de fase, mientras que en 3 ocasiones quedó eliminado. Vamos mundial por mundial. En México 1986 clasifica tras golear 5-1 a Dinamarca. En el Mundial de Italia 1990 cae al perder en tiempo suplementario 2-1 contra Yugoslavia. En el Mundial de Estados Unidos 94 derrota 3-0 a Suiza. En el Mundial de Corea-Japón 2002 elimina por penales luego de igualar 1-1 ante Irlanda. En el Mundial de Alemania 2006 cae tras perder 3-1 con Francia. En el Mundial de Sudáfrica 2010 pasa tras eliminar 1-0 a Portugal, y en el último Mundial en Rusia 2018 cae por penales frente al anfitrión, frente a Rusia, tras empatar 1-1. Los 11 que estaría poniendo Luis Enrique en este partido serían bastante parecidos a los que vienen jugando en los anteriores compromisos. Unai Simón en el arco, los 4 defensores Dani Carvajal, Rodri, Aymeric Laporte y Jordi Alba. En la mitad de la cancha estarán Sergio Busquets, Gavi y Pedri, y adelante Ferran Torres por un lado, Dani Olmo por el otro y Marco Asensio sería la referencia de área. Y ahora vamos con el último duelo de estos octavos de final, en el cual se van a estar enfrentando Portugal y Suiza desde las 22 horas horario Cataí en el estadio Lusail, con arbitraje del mexicano César Ramos. Nunca se vieron las caras en la historia de los mundiales, sin embargo cuentan con un parejo historial en eliminatorias UEFA, en la Eurocopa y también en clasificatorias para este torneo recién mencionado, en Liga de las Naciones y obviamente también en muchos amistosos. Y Suiza sorprendentemente tiene una leve ventaja en el historial. En 25 enfrentamientos generales, el equipo suizo venció en 11, Portugal en 9 y empataron en las 5 ocasiones restantes. Ambos intentarán meterse entre los 8 mejores después de que quedaron eliminados en octavos de final en el Mundial de Rusia 2018, por lo que uno de los dos podrá cumplir el objetivo de avanzar una ronda más en comparación a la Copa del Mundo pasada, mientras que otros lamentablemente quedará eliminado en la misma instancia. El conjunto portugués llegó a esta instancia luego de quedarse con el grupo H una fecha antes de finalizar la zona. Ya después del segundo partido se sabía que Portugal había clasificado a los octavos de final. De hecho, después de Francia, fue la segunda selección en meterse entre los 16 mejores del torneo. Lo consiguió tras vencer 3-2 a Ghana en el debut, luego derrotó 2-0 a Uruguay, mientras que cayó sorpresivamente, aunque con un equipo totalmente alternativo, 2-1 contra Corea del Sur en la última jornada. Portugal lleva 14 partidos ante combinados de la UEFA en mundiales, con una paridad tremenda: 6 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Sin embargo, algo que le juega negativamente es que no ganó en los últimos 6 enfrentamientos, en donde solo pudo cosechar 2 empates: 0-0 contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006 y 3-3 versus España en el Mundial de Rusia 2018. El último triunfo fue justamente por los octavos de final en el Mundial de Alemania, cuando derrotó por 1-0 a los Países Bajos. Desde que se juega con el actual formato, es decir, de 1986 en adelante, esa fue la única vez que Portugal logró avanzar a los cuartos de final. Es cierto que con el antiguo formato logró salir tercero en el Mundial de Inglaterra 1966. Después de eso, en las 3 ocasiones que alcanzó los octavos de final, pasó en la recién mencionada frente a los Países Bajos, pero quedó eliminado en 2010 contra España tras perder por 1-0 y en el 2018 contra Uruguay tras caer por 2-1, por lo que en este momento estarán buscando por segunda vez meterse en los cuartos de final. El 11 que estaría preparando Fernando Santos para este compromiso sería el siguiente: en el arco Diego Costa, los 4 defensores serían Joao Cancelo por el lateral derecho, Pepe y Rubén Díaz los centrales y Nuno Mendes el lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha estarían Rubén Neves como mediocampista más posicional y a sus costados jugarían Bernardo Silva y William Carvalho. Más adelante, por un lado Bruno Fernández, por el otro Joao Félix y la referencia de área sería Cristiano Ronaldo. Y por otro lado tenemos a la selección de Suiza, que logró su boleto octavo de final del Mundial de Qatar luego de finalizar segundo con 6 unidades en el grupo G por detrás de Brasil. En el debut le ganó a Camerún por la mínima diferencia, es decir por 1-0, luego cayó también por ese mismo resultado contra el elenco sudamericano y se clasificó en el último partido gracias al triunfo por 3-2 ante Serbia. Los suizos jugaron 23 veces en mundiales FIFA contra rivales de su mismo continente y el récord por ahora es negativo. Obtuvieron 8 victorias
victorias, 3 empates y 12 derrotas. En sus últimas 2 experiencias en la Copa del Mundo, tanto en Brasil como en Rusia, lograron 2 triunfos ante los europeos. Sin embargo, las 2 fueron ante el mismo rival, porque lograron ganarle a Serbia en el Mundial pasado por 2-1 y también lograron derrotarlo en esta Copa del Mundo. Mientras tanto, con anterioridad habían perdido en el Mundial de Brasil 2014 5-2 contra Francia y 1-0 contra Suecia justamente en la actual ronda en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Suiza nunca logró clasificarse a los cuartos de final teniendo en cuenta el formato de la actual Copa del Mundo, es decir, como dije antes, desde 1986 en adelante. Disputaron 4 veces los octavos de final y siempre quedaron eliminados en esta instancia. En 1994 perdieron 3-0 con España, en el 2006 cayeron por penales ante Ucrania luego de igualar 0-0 a los 90 minutos, en el 2014 quedaron eliminados tras caer 1-0 contra Argentina en tiempo suplementario y en el 2018 el partido recién mencionado cuando perdieron 1-0 frente a Suecia. Su entrenador Murat Yakin pondría los siguientes 11 en el terreno de juego. En el arco, Gregor Kobel, los 4 defensores Silvan Widmer, Fabián Schär, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez. La pareja de mediocampistas centrales sería Remo Freuler y Granit Xhaka. Más adelante estarían jugando por derecha Xherdan Shaqiri, por el medio Djibril Sow y por izquierda Rubén Vargas, y el centro delantero y referencia de área sería Bril Embolo. Vamos a repasar rápidamente cómo se encuentra el cuadro de los octavos de final que hoy estará finalizando y vamos a tener, después de 17 días consecutivos con al menos un partido del Mundial, 2 días de descanso, porque el miércoles, es decir, mañana y el jueves, no vamos a tener cotejos correspondientes a la Copa del Mundo. Recién volveremos el viernes con los 2 primeros partidos correspondientes a los cuartos de final. Repasamos rápidamente el cuadro. El día sábado, Países Bajos se impuso sobre los Estados Unidos y Argentina hizo lo propio contra Australia y ambos se verán las caras justamente el día viernes para definir al segundo semifinalista. El día domingo se enfrentaron Francia, que derrotó a Polonia, e Inglaterra, que derrotó a Senegal. Ambos se verán las caras el día sábado en el último duelo correspondiente a los cuartos de final. Ayer, día lunes, le tocó el turno a Croacia, que venció por Japón a penales, y a Brasil, que goleó 4-1 a Corea del Sur, y será el primer enfrentamiento correspondiente a los cuartos de final el viernes desde las 18 horas horario catarí. Y por último, obviamente, los encuentros que se van a estar jugando el día de la fecha y de los que hablé en este video. En primer turno, España estará enfrentando a Marruecos y en segundo turno, Portugal se estará viendo las caras con Suiza. Ambos ganadores se verán las caras el próximo sábado en primer turno para definir al tercer clasificado a las semifinales.